¿Por qué despiertas ligeramente más alto? La pista está en lo que pasa mientras descansas. En unos minutos entenderás cómo tu columna cambia de tamaño cada día, cuánto puedes crecer durante la noche y por qué esa pequeña diferencia revela algo sorprendente sobre la gravedad. El mito dice que la estatura de una persona adulta es una medida fija. Alcanzas cierta altura, dejas de crecer, y ese número permanece igual hasta que envejeces. La realidad es mucho más dinámica. Tu altura sube y baja ligeramente dentro de un ciclo de 24 horas. Al levantarte puedes medir entre unos milímetros y cerca de 2 centímetros más que al acostarte, aunque la cifra exacta varía según la persona, la actividad física, la edad y la forma de medir. No aparecen huesos nuevos durante la noche ni se alargan tus piernas mientras sueñas. La mayor parte del cambio ocurre en la columna vertebral, una estructura que parece rígida desde fuera, pero que funciona como un sistema flexible de huesos, articulaciones, ligamentos y pequeños amortiguadores. Ahí comienza el verdadero mito contra realidad. El mito sería imaginar la columna como una torre de piezas óseas apiladas directamente unas sobre otras. La realidad es que, entre la mayoría de las vértebras, hay discos intervertebrales. Estos discos tienen una zona exterior resistente y un centro más blando, rico en agua y moléculas capaces de atraerla. Su tarea es repartir cargas, permitir movimientos y reducir el impacto que recibirían las vértebras al caminar, correr, saltar o simplemente permanecer de pie. Puedes imaginarlos como cojines hidráulicos, aunque no son bolsas llenas de líquido ni esponjas comunes. Son tejidos vivos con una organización compleja. Durante el día, la gravedad y la actividad ejercen presión sobre ellos. Cada disco pierde una cantidad diminuta de agua y se comprime ligeramente. Un solo cambio sería imposible de notar, pero la columna cuenta con más de 20 discos. Sumados, esos pequeños descensos reducen temporalmente tu altura. Por eso el efecto no aparece de golpe. Desde que te levantas, la carga se acumula mientras estás sentado. Caminas, cargas una mochila o inclinas el cuerpo. Incluso estar quieto de pie exige que la columna soporte el peso de la cabeza y del tronco. El mito dice que solo te encoges después de hacer ejercicio intenso. La realidad es que basta con pasar el día bajo la gravedad terrestre. Una sesión de levantamiento de peso o una carrera puede aumentar temporalmente la compresión, pero leer durante horas en una silla tampoco deja a la columna completamente descargada. Entonces llega la noche. Al acostarte, la presión vertical disminuye de forma considerable. El peso ya no se concentra de arriba a abajo sobre los discos, y estos comienzan a recuperar agua. No absorben una reserva mágica creada por el sueño. El líquido se redistribuye desde los tejidos cercanos debido a cambios de presión y a las propiedades de la matriz del disco. Con varias horas en posición horizontal, los discos se rehidratan y recuperan parte del grosor perdido. Cuando te incorporas por la mañana, la suma de todos esos discos ligeramente expandidos te hace más alto. Así que dormir importa, pero no porque el sueño active un interruptor de crecimiento instantáneo. La posición descargada es la clave. Si pasaras varias horas tumbado durante el día, también ocurriría parte del proceso. Esa diferencia desmonta otro mito. No es la oscuridad ni una hora específica la que te estira. Es el tiempo durante el cual la columna soporta menos carga. El descanso nocturno simplemente ofrece el periodo horizontal más largo y constante. Ahora viene un detalle que suele sorprender. Recuperar altura no significa que los discos vuelvan siempre a un estado idéntico cada mañana. El intercambio de agua depende del tiempo acostado, la hidratación general, la elasticidad de los tejidos, las cargas del día anterior y los cambios asociados con la edad. Los discos jóvenes suelen contener más agua y responder con mayor facilidad. Con los años pueden perder hidratación, elasticidad y grosor de manera gradual. Esa reducción sí puede contribuir a una pérdida de estatura duradera, diferente del cambio reversible entre la mañana y la noche. Mito: si eres más bajo al acostarte, estás envejeciendo rápidamente o tu columna se está dañando. Realidad: una variación diaria moderada es una consecuencia normal de la carga mecánica. No permite diagnosticar por sí sola una lesión, ni indica que tus huesos se estén desgastando cada jornada. Sin embargo, esta fluctuación explica por qué una medición aislada no siempre representa exactamente la misma estatura. ¿Quieres comprobarlo de forma razonable? Mídete contra la misma pared inmediatamente después de levantarte y repite la medición antes de dormir. Mantén los pies sin calzado, la cabeza en una posición similar y utiliza el mismo objeto horizontal sobre ella. Si una vez miras hacia arriba, otra encoges los hombros o cambias de suelo. El error puede ser mayor que la variación que intentas observar. También conviene repetir el experimento varios días, porque una sola comparación puede verse afectada por la postura o por la precisión de la cinta. El mito es pensar que cualquier diferencia demuestra el fenómeno con exactitud. La realidad es que medir cuerpos humanos requiere condiciones consistentes. Además, la pérdida de altura diaria no ocurre de manera uniforme. Una parte importante de la compresión puede producirse durante las primeras horas después de levantarte, cuando los discos recién rehidratados vuelven a recibir carga. Luego el ritmo se hace más lento.
Por eso una medición a media mañana puede ser distinta de otra tomada apenas sales de la cama. También explica por qué médicos, investigadores y responsables de evaluaciones físicas procuran considerar la hora del día cuando necesitan medidas especialmente precisas. La postura añade otra capa. A medida que pasan las horas, los músculos del tronco pueden fatigarse y podrías adoptar una posición algo más encorvada. Eso puede cambiar la altura medida, pero no es exactamente lo mismo que la compresión de los discos. Mito. Toda la diferencia proviene de una mala postura al final del día. Realidad. Postura y compresión pueden participar al mismo tiempo, aunque representan mecanismos distintos. Si te obligas a estar muy erguido por la noche, quizá recuperes algunos milímetros en la medición, pero no puedes descomprimir por completo los discos solo con fuerza de voluntad. El efecto de la gravedad se vuelve todavía más claro cuando salimos de la Tierra. La NASA ha observado que los astronautas pueden aumentar temporalmente su estatura en microgravedad, en algunos casos alrededor de un 3%. Sin el peso corporal comprimiendo la columna como en la superficie terrestre, los discos se expanden más y la curvatura de la columna puede modificarse. No es una forma de crecimiento permanente. Al regresar a la gravedad terrestre, la estatura vuelve hacia su valor habitual. Este fenómeno espacial es como una versión amplificada de lo que ocurre cada noche en tu cama. También tiene consecuencias prácticas, porque el alargamiento de la columna puede producir incomodidad y obliga a considerar cambios corporales al diseñar trajes y equipos. Aquí el mito sería que los astronautas crecen porque el espacio transforma sus huesos. La realidad es que una gran parte del aumento inmediato procede de descargar y reorganizar la columna. La Cleveland Clinic y la información médica divulgada por la NASA describen este papel de los discos. La presión y la microgravedad son buenas referencias porque conectan la anatomía cotidiana con observaciones clínicas y aeroespaciales, sin convertir una variación normal en una promesa de salud o de crecimiento. Y eso importa. Colgarse de una barra, estirarse o comprar un aparato puede producir una descompresión breve o mejorar la sensación de movilidad, pero no alarga permanentemente los huesos de un adulto. Mito. Si encuentras la técnica correcta, puedes conservar para siempre la altura de la mañana. Realidad. Cuando vuelves a caminar, sentarte y vivir bajo gravedad, la columna vuelve a cargarse. Tu altura nocturna no es una versión deteriorada de ti, y tu altura matutina tampoco es un crecimiento nuevo. Son dos momentos de un mismo sistema que se comprime y se recupera. Mañana, al poner los pies en el suelo, empezarás otra vez ese pequeño descenso casi invisible. No lo sentirás y probablemente nadie lo notará, pero tu columna estará registrando cada hora bajo la gravedad. Eres ligeramente más alto al despertar porque descansar también significa descargar, redistribuir agua y devolver espacio a los amortiguadores de tu espalda. El dato curioso no es solo que cambies de altura, es que incluso cuando pareces estar completamente quieto, tu cuerpo sigue adaptándose al planeta que lo sostiene. Sígueme para más historias como esta.